con entera seguridad, la existencia de una tecnología tan sólida como el PET, la tomografía por emisión de positrones, nos provee para esta nueva fase de la oncología, esta nueva era que emerge como una poderosa rama de la medicina, nos provee de una prueba de concepto, proof of concept. La tomografía por emisión de positrones es, sin lugar a dudas, la prueba de concepto de que en el eje central del cáncer está el metabolismo aberrante como un rasgo fenotípico universal de todas las neoplasias descritas. Vamos a explorar brevemente esta cuestión. Existe consenso acerca de que la Biblia de la oncología es el manual Principles and Practice of Oncology de Vincent DiVita y otros autores. En ese libro, que nosotros llamamos un poco jocosamente la Biblia de la oncología convencional, dice ni más ni menos Vincent DiVita, virtualmente todos los tumores sólidos que constituyen nódulos metastásicos tienen un alto valor de captación estandarizado en el PET scan. Es por eso que el PET se considera hoy como una valiosa herramienta porque brinda una información no solo estructural, sino anátomo-funcional. Es decir, describe, gracias al marcador que usa el radiofármaco, describe una conducta, un comportamiento de la patología tumoral. En este sentido, tiene elevada precisión diagnóstica, a la vez es sumamente sensible y específico, digo específico, aunque algunos médicos todavía reniegan que si hay inflamaciones concomitantes, esto puede dar un falso positivo. Bueno, claramente hay que tener en cuenta estas anomalías, estos posibles falsos positivos de operaciones recién hechas o de irradiación de un tejido reciente. Y hay algunos tejidos que normalmente captan, el encéfalo, la vejiga obviamente, las parótidas, el esfínter anal. Bueno, sabiendo esto, descontando este efecto inflamatorio o de hipercaptación fisiológica, todas las demás zonas de alta captación de glucosa son claramente un foco encendido metastásico. La rotunda ventaja del PET scan, entonces, sobre otros métodos diagnósticos, se refleja en la condición de brindar no solo información anatómica de los procesos neoplásicos, por esto me refiero que marcan su tamaño y distribución en el cuerpo, sino que además expone una condición funcional mediante el informe del SV o valor estandarizado de captación. Las siglas SV, o Standardized Uptake Value, denota la intensidad, cuantitativamente denota la intensidad de la captación del radiofármaco, ¿no? Y es la fórmula que discutíamos antes. Es decir, el grado de absorción del radioisótopo por unidad de tiempo y por volumen de tejido, ¿sí? Es lo que se llama la región de interés, el ROI o Region of Interest, ¿sí? Así que estamos bien encaminados en una fórmula, vamos a decir, en realidad es semi-cuantitativa del grado de malignidad. Su fórmula define cuantitativamente el grado de cancerificación o malignidad traducido por la hipercaptación del radiotrazador. A mayor SV, mayor la captación del radiotrazador y mayor la malignidad del tejido afectado. La 18-fluorodeoxiglucosa, en este caso el radiofármaco de elección, es con mucho el radiofármaco más útil para objetivar el cáncer. Hay otras maneras de acceder a esto, pero es, como su nombre lo indica, una forma de glucosa a la que se ha acoplado un isótopo radioactivo en el carbono número 2. En su producción, la producción del trazador fluorodeoxiglucosa o 18-FDG, se emplea un aparato llamado ciclotrón, todos conocemos esto, y gracias a este instrumento se genera un radiofármaco útil para identificar, cuantificar y localizar a través del SV el grado de captación de glucosa por los tejidos, ¿sí? Es la primera vez que tenemos una definición cuantitativa de malignidad. Y además esto tiene una correlación directa con la sobrevida. O sea, la prognosis en gran medida se puede aliar a el grado de captación del tumor. Incidentalmente, lo interesante, también decíamos antes, es que mientras más ávidamente captante, mientras más consumo tiene de los sustratos elegidos, no solo glucosa, también glutamina o algunos otros, un tejido, también podemos decir, es verdad que es más maligno, más difícil, más peligroso, pero también es más susceptible de desequilibrar por medio de constricciones tanto de sustratos como por constricciones enzimáticas, ¿no? La historia de esto es bien conocida. Hay una
el inicio de la saga de la tomografía PET, de esta posibilidad de explotar el fenotipo universal de los tumores. Obviamente se creó por el primer acelerador de partículas construido, se muestra acá, donde se han generado varios radioisótopos con potencial uso diagnóstico. Utilizado, por ejemplo, en el caso de la colina y la 18-fluorocolina, para determinar zonas de síntesis de membranas. La colina, ustedes saben, es uno de los 4 componentes, en el caso de la fosfatidilcolina, de los componentes de membrana, ¿no? Tenemos fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol. Bueno, y cardiolipina en el caso del corazón, pero en este caso la 11-colina se usa para determinar el grado de síntesis de membranas. Hay otros radiotrazadores, la timidina para determinar el grado de proliferación celular, o la fluoroantipirina para determinar en este caso flujo sanguíneo, algo que ha mostrado en realidad pocos retornos en el entorno clínico, pero bueno, está allí. Y en suma, todas estas moléculas comparten una semejanza estructural con la glucosa. Ya sabemos que es el candidato número 1 a inhibir, en el sentido de que todas tienen 6 carbonos, todas son hexosas, ¿sí? Bueno, el resultado material de esta aberración metabólica del tejido es, el tejido tumoral me refiero, es el hipermetabolismo, ¿no? Y esto es medible, lo interesante es que es medible, es mensurable. El SV informado en cada una de las placas superior a 3,5. Claramente hay tejidos mucho más activos que otros. El hígado es mucho más metabólicamente activo que el vaso, por ejemplo, de manera fisiológica, ¿no? Y entonces este estado, decía, denota una hipercaptación característica del tejido tumoral, ¿ya? Así que vamos develando este asunto. Nótese que, salvo el encéfalo y la vejiga, que necesariamente están llenas del radiotrazador, todas las demás áreas que captan ávidamente el tumor, todas las demás zonas hipercaptantes, constituyen tejidos patológicamente hipermetabólicos. Obviamente el encéfalo tiene una gran avidez por la sangre, con lo cual va a tener cantidades supranormales de captación relativamente supranormales en relación con los tejidos sanos circundantes, del cuello para abajo. Y claramente la vejiga, que está haciendo su función excretora, va a tener la orina filtrada con el radiotrazador. Todo lo demás que hipercapta es anormal. Todo el resto de las hipercaptaciones mostradas son patológicas, ¿no? En el caso del cáncer de próstata, claramente se repite esta historia. En el caso de ciertas lesiones es curioso notar que se produce un core o un núcleo necrótico, es decir, hay una zona de baja captación rodeada de un halo inflamatorio. Esto denota un área tumoral sin actividad. Las razones de esto son muy interesantes. Es un fenómeno debido a la caída del aporte de glucosa por razones llamamos nosotros un fallo distributivo, que tienen que ver con la anormal microvascularización de los tumores. Todos sabemos que los tumores tienen una vasculatura, una arquitectura vascular caótica, muy ineficiente, con anastomosis arteriovenosas, con cul-de-sacs, con zonas que no tienen adecuada porosidad, digamos. Así que los capilares están afectados, en fin. Todas estas cosas hacen a un ya muy conocido y muy descrito estado hipóxico y de poca perfusión del tejido tumoral, que nosotros podemos explotar también para acelerar nuestro proceso de constricción tumoral, ¿no? En el caso del cáncer de pulmón es exactamente lo mismo. Recordemos, pulmón, mama, próstata y colon, los 4 grandes, son el grueso de la carga tumoral descrita en las clínicas en todo el mundo. Es muy significativo que el fenotipo hipercaptante, el fenotipo hipermetabólico se repita a lo largo de todas las patologías, es decir, estamos en presencia, lo que el PET nos muestra es que estamos en presencia del rasgo fundamental, del factor común de todas las tumoraciones descritas a la fecha, ¿no? El cáncer de próstata, marcado en esta especial placa con 11-colina, usamos esa particular fármaco para distinguir las lesiones
que tienen ya que ver con la proliferación de las membranas. ¿Sí? Las lesiones de pulmón, como ven, sean de la lesión que sean, si son PET positivos, todos los cánceres resultan PET positivos en mayor o menor medida, lo cual nos lleva a concebir la existencia de un verdadero síndrome oncometabólico. Es de particular atractivo el hecho de que todos los cánceres descritos a la fecha parecen sobreexpresar los receptores de membrana. Son proteínas integrales que se encargan justamente del tráfico de glucosa de un compartimento al otro, el compartimento extracelular al intracelular, al citosol. Esto es un requerimiento específico de la célula cancerosa debido a que su régimen de producción de ATP es ineficiente. El régimen fermentativo de paso de piruvato a lactato es muy ineficiente, genera 2 moles de ATP por cada mol de glucosa, comparado con el régimen oxidativo o la fosforilación oxidativa que genera 36, 38 moles de ATP. ¿No? Es por eso que requiere, como la entrega, el output energético es el mismo, los requerimientos son los mismos por unidad de tiempo y por milímetro cúbico de tejido, la materia prima debe ser aumentada. Por eso la sobreexpresión de los GLUT. Esto es también un rasgo fenotípico universal del cáncer. Como lo es la hiperexpresión de la exoquinasa 2, ya del lado interno. Los tumores, entonces, altamente glucolíticos son considerados los más agresivos y un decremento en el metabolismo de la glucosa, visualizado por el PET, es generalmente considerado un buen predictor de la terapia oncológica. Es decir, en la medida en que nosotros podemos, aún sin lograr erosionar la masa, sin lograr una remisión estructuralmente definida, podemos hablar de una remisión en términos de una baja, de un decremento de la hipercaptación del radiotrazador. Es decir, aún si la lesión no ha disminuido en tamaño después de una primera oleada terapéutica, de una primera línea de abordaje, podemos decir que estamos en buen camino si la intensidad de la captación de glucosa, ergo el ratio metabólico, ha disminuido. Para definir el síndrome oncometabólico, nosotros tomamos como criterios, número 1, un hallazgo positivo, es decir, que la persona tenga un hallazgo positivo en el PET, un valor estandarizado de captación superior a 3,5, y a la vez, en nuestro especial test de sensibilidad metabólica, un Critical Sin Index mayor a 3. Esto denota cuál es el grado de insensibilidad del sujeto comparado con un sujeto idealmente sensible que nosotros llamamos el gold standard o el patrón oro. ¿Sí? Esto es sencillamente la dosis por kilo de insulina necesaria para barrer toda la glucosa, y digo toda, del compartimento sanguíneo, dividida en la misma dosis necesaria en un sujeto idealmente sensible. ¿Sí? El gold standard. Recordemos entonces que nosotros nos estamos refiriendo al síndrome de adaptación general, en el contexto del GAS, General Adaptation Syndrome, le llamamos Critical Sin Index a la capacidad que tiene el sujeto no solo de reaccionar ante el modulador de insulina, el momento en que, recuerden, logramos lo que se llama nuliglucemia lúcida, 0 glucemia perceptible, o 1, 2, 3 o 4, o sea, glucemias de un dígito a 2 órdenes de magnitud de la mediana de la población. Y en ese contexto también nos informa, y esto es la razón por la que usamos la modulación metabólica, el Critical Sin Index, y no un test de tolerancia oral a la glucosa, que es sumamente suave y es cualitativo, este es cuantitativo, y nos define cuántas veces, porque testea al sujeto bajo crisis biológica. El gold standard o individuo idealmente sensible lo hemos formalizado como un individuo de 70 kilos de peso, con un índice de masa corporal de 22, con glucemias matutinas iguales o menores que 80 miligramos por decilitro, a quien basta inyectarle unas 3 unidades de insulina para barrerle toda la glucosa del compartimento sanguíneo. Usualmente la musculatura la usamos como una especie de esponja que absorbe toda la glucosa, y en ese estado, en ese contexto, entonces empezamos a poner otras intervenciones ya de tipo farmacológico. Esa es una de las primeras líneas del abordaje metabólico. Esta persona en particular, es un caso nuestro, necesitó 15 unidades de insulina para ponerse en nuliglucemia lúcida durante 1 hora 30. Esto no se creía posible en fisiología. Para un Sin Index de 5. Un nuevo caso, tomó 35 unidades de insulina, venía con un índice de masa corporal de 28.
Y esto indica que nosotros estamos en presencia de un individuo 9 veces menos sensible que el gold standard, que el individuo idealmente sensible, que el patrón oro. Esta otra persona requirió tanto como 30 unidades de insulina endovenosa de acción de liberación inmediata para producir este gráfico menos elegante, pero de nuliglucemia lúcida al fin, para un sin índice de 12. Este individuo es 12 veces menos sensible que el sujeto ideal. Y finalmente, este requirió nada menos que 45 unidades de insulina para llegar al mismo estado de nuliglucemia lúcida, es decir, ausencia total de glucosa perceptible en el compartimento sanguíneo durante 1 hora y cuarto, para un sin índice de 17, lo cual, recordemos, significa que esta persona es 1700% menos sensible que el individuo ideal, ¿no? El gold standard. Bien, una innovación de nuestro laboratorio es manipular la glucemia del sujeto antes de ir a hacerse una tomografía por emisión de positrones, para hacer que las lesiones infracentimétricas, aquellas que están por debajo de la resolución óptica del PET actual, usado a la usanza convencional, se manifiesten. En este sentido estamos cambiando la relación señal-ruido, signal to noise ratio, o sea, el ratio de señal a ruido, un poco como las estrellas y el sol. Es decir, las estrellas están ahí pero no las vemos porque el ruido de fondo, en este caso la luz circundante, la luz de fondo, opaca la señal que es muy débil, ¿no? Así que nosotros hacemos que el sujeto entre en un estado de profunda hipoglucemia relativa en el fondo, por varias constricciones metabólicas, la dieta cetogénica en particular. El individuo en cetosis tiene una muy baja ruido de fondo en términos de la glucemia. Todos los tejidos captan glucosa por unidad de tiempo. Si se entiende, entonces estamos tratando de apagar la glucemia de fondo para que se manifieste más vivamente la lesión hipercaptante. Para resumir entonces, antes de pasar a vuestras discusiones de caso, vuestros pacientes, lo que realmente sé que es el núcleo de vuestro interés, lo que se puede decir es que si la lesión que estamos estudiando es PET positiva, si es realmente hipercaptante, entonces podemos doblegarla con una de las muchas técnicas de constricción metabólica que hemos venido desarrollando en nuestra clínica, ¿no? Bueno, adelante con las que tome el mando.